Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana, de este día lunes 21 de abril de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos de América. Saludamos en esta hora también a todos los que están llegando a la sintonía de nuestra transmisión a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. Enviamos un abrazo especial a toda la gente de Maryland, de Virginia, de Washington DC, de la Florida, de Georgia, aquí en el estado de Georgia también, en Atlanta. Saludo especial a Cuba, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y toda la gente de España también. Un abrazo especial para todos y cada uno de ustedes. Bueno, familia, en esta mañana vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Acabo de terminar la celebración de la resurrección de Jesucristo ayer en muchos lugares, en todos los lugares, en todos los países se celebra pues este gran acontecimiento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, poniendo final pues ya a la Semana Santa. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana que nos regalas, por darnos una vez más la vida, la bendición de poder estar contigo, de caminar contigo, de deleitarnos en tu presencia, Señor, de regocijarnos al saber que tenemos un Dios grande, poderoso, que nos ama con amor eterno, que cada día prolonga sobre nosotros su preciosa misericordia. Hoy, Señor, nuestro corazón, Señor, se llena de gozo al saber, Señor, que tú, Señor, cumples tu palabra, que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios de verdad, Señor. Que en ti no hay engaño, que en ti no hay mentira, Señor. Que todo lo que prometiste, Señor, Dios lo cumples, Papá Dios del cielo. Gracias, Dios, por tu perfecto amor. Gracias por tu misericordia infinita. Gracias por amarnos con amor eterno, por prolongar cada día tu preciosa misericordia. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos diste por medio de tu amado Hijo Jesús. Gracias porque hoy, Señor, podemos comprender aún más, Señor, oh Dios del cielo, el significado de tu muerte, de tu resurrección, de tu sacrificio, del derramamiento de tu sangre preciosa, Señor, que nos redime, que nos libera, Señor, oh Dios del cielo, que nos desata, Señor, de las garras, de las manos, de las cadenas, Señor, del enemigo, Señor, oh Dios del cielo. Muchas gracias, Señor. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te pedimos que en esta mañana tu palabra sea propicia a nuestra necesidad, que abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales, bendito Dios del cielo, para poder comprender cada aspecto, Señor, de tu muerte, de tu resurrección, y poderlo aplicar a nuestra vida, Señor. Sobre todo, Señor, el significado de tu sangre, Señor, de lo que representa esa poderosa sangre, Señor, que hubo de ser vertida, Señor, derramada, Señor, allí en el Calvario, Señor, oh Dios del cielo, para redención, remisión de nuestros pecados, bendito Dios del cielo. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos que nos hables en esta mañana. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra
tu palabra. Tu palabra es la voz que nos guía, Señor. Tu palabra es la voz que nos habla en la mañana, es nuestra dulce melodía, Señor. Tu palabra. Bueno, familia, en esta mañana vamos a comenzar un estudio, una serie acerca de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. De los siete momentos especiales donde la sangre de Jesucristo fue derramada, fue vertida para nuestra salvación. Recordemos que nada de lo que sucede con Jesús, con la vida de Jesús, es casualidad. Todo fue planeado, todo fue hace parte del plan de salvación, hace parte del plan de Dios, y luego ninguno de los aspectos que tienen que ver con la muerte, con la resurrección, con el sacrificio de Cristo en la cruz, con su obra, con su ministerio terrenal, todo tiene un significado y tiene una aplicación para el creyente. Así que en esta mañana vamos a hacer la introducción de esta serie de temas que estaremos tocando durante esta semana acerca de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Y hoy pues vamos a la introducción y vamos a hablar de la remisión. Vamos a hablar de la remisión. Así que yo le invito a que tome atenta nota, que tome papel y lápiz y usted vaya siguiendo con su Biblia, con su libro o libreta o cuaderno de apuntes, de notas, vaya tomando en cuenta cada uno de estos aspectos que va a ser muy importante aplicarlos a nuestra vida. Entonces aquí estamos, entonces que usted tenga en cuenta de que este es un tema que requiere mucha atención, que requiere mucha concentración, de mucha meditación para poder aplicar todos los beneficios que tiene la sangre de Jesucristo a nuestra vida. Y en esta serie de este estudio vamos a aprender que la sangre de Jesucristo derramada por nosotros podemos encontrar de que hay muchas aplicaciones, hay muchos comentarios acerca de la aplicación, y solo aquellos que podamos conocer a través de la Biblia, que podemos experimentar a través de la Biblia, las verdades que están plasmadas en la Biblia, podremos entender y se podrá entender la victoria, lo que Jesucristo conquistó allí en la cruz. Recordemos que no nos podemos quedar observando a Cristo inmóvil y Cristo desvalido, colgado en un madero, azotado, herido, ¿cierto? Y ya un Cristo muerto finalmente. No nos podemos quedar contemplando esa escena, sino que tenemos que entender de que se cumplió en Jesucristo todas las profecías, se cumplieron en Jesucristo todo lo anunciado por los profetas, y el punto culminante de esta hazaña, de esta obra perfecta de Jesucristo, pues fue la resurrección. Después de haber muerto en una cruz, colgado en una cruz, lacerado, lacerado en muchas ocasiones, su cuerpo completamente azotado, y vemos que él se levantó victorioso. Entonces hoy vamos a ver el aspecto acerca de la remisión, la sangre de Jesucristo. Bueno, entonces en esta serie vamos a ver mucho más allá de lo superficial a través de la palabra, la lectura de la palabra del Señor, con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Con la guía del Espíritu Santo, para recibir pues la revelación de lo alto, para poder salir y aplicar a nuestra vida y obtener esa victoria de las luchas, de las pruebas, de las dificultades con las cuales nos encontramos en el día de hoy, con nuestros traumas, con nuestros conflictos, que muchas veces no encontramos la solución.
Si queremos profundizar más de esta palabra del Señor, pues hay que escudriñar la palabra del Señor, hay que hacer, el Señor nos invita a que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Entonces, hay muchos libros que se han escrito acerca de la sangre de Jesucristo, y todos ellos nos dan un aporte muy significativo. Pero más que los libros es ir a la Biblia, ir a la fuente, ¿sí? Ir a la fuente, al documento oficial, podríamos decir así, del manual de vida. Y primer derramamiento de la sangre de Jesucristo nos habla precisamente de la fidelidad, A ver, primer derramamiento, muy bien. Entonces, el primer derramamiento nos habla de esa fidelidad. Dice aquí la palabra del Señor, encontramos que cuando la mujer vamos al capítulo 22 de Lucas para que tengamos bien claro el contexto de lo que queremos compartir en esta mañana. Capítulo 22 de Lucas, nos dice aquí la palabra del Señor. Se me hizo Lucas. Lucas capítulo 22, en el verso 43 nos dice aquí la escritura, la palabra del Señor. Verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bueno, aquí vemos este primer derramamiento de la sangre de Jesucristo que ocurrió precisamente en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, donde él estaba en esa agonía, esperando realmente el momento llegara, que llegaran por él, porque él ya sabía, porque recordemos que todo lo tenía claro él y no lo iban a tomar por sorpresa. Pero sin embargo entendamos una cosa, que el Señor Jesucristo en su situación de humano, de hombre totalmente, también se experimentó todas las sensaciones que usted y yo podemos llegar a experimentar. El miedo, el temor, ¿cierto? Por todas las cosas que pueden haber ocurrido en nuestra vida. Y así como él experimentó esa sensación de temor, ¿por qué? Porque recordemos que él era totalmente humano, ¿sí? Totalmente humano. Y luego él no se excluyó del dolor, porque él perfectamente lo ha podido evitar, como él mismo oraba al Padre, ¿sí? Él le oraba al Padre: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es importante entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero pensar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en cuanto a ver a su hijo, al ver a su hijo llevado a una cruz y humillado como un vil delincuente, como un criminal, ¿cómo vamos a poder entender, cierto? ¿Cómo vamos a poder comprender nosotros esa voluntad de Dios, de saber de que su hijo va a ir a la cruz a perecer? Realmente es algo bastante doloroso. Entonces, entender que la sangre de Jesucristo es el arma jurídica del cristiano contra Satanás y contra el pecado. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre.
como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y estas gotas de sangre son el primer derramamiento de la sangre de Jesucristo que tuvo aquel día. Completamente solo, estaba agonizando, porque había una agonía, no porque hubiese sido herido, sino porque llegaba el momento, llegaba la hora cumbre. Yo sigo pensando de que la salvación nuestra se garantizó allí en Getsemaní, porque allí fue donde Él tomó la determinación, porque allí fue donde Él tomó completamente la decisión de cumplir la voluntad del Padre. La voluntad de Dios era nuestra salvación, porque dice la Biblia de San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vemos que esta sangre, la sangre de Jesucristo derramada allí en el huerto de Getsemaní, es la sangre de la fidelidad, de la obediencia a Dios, de la fidelidad de Dios, y Jesús se mantuvo obediente al Padre hasta el final. Fue fiel a su llamado, fue fiel al plan de salvación hasta la muerte. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que Él, estando en el cielo, tuvo la decisión de venir al mundo como hombre y entregarse como uno de nosotros, hacerse como uno de nosotros. Y estando aún en la condición de hombre, se humilló haciéndose siervo. Y recuerden que Él vino a servir. Él vino a servir y a darnos ejemplo de servicio. Y estando en la condición de siervo, se humilló aún más a la condición de la muerte, hasta la muerte, pero no cualquier muerte. Es la muerte más violenta, la muerte más cruel, a la cual eran sometidos los más temidos criminales. A ese tipo de muerte se expuso Él por amor a usted y por amor a mí. ¿Por qué tuvo entonces el Señor Jesucristo que sufrir esta tal agonía? ¿Sí? Dice que los estudiosos que cuando una persona llega a un estado intenso de agonía puede aún comenzar su cuerpo a manifestarse de la manera como le pasó al Señor Jesucristo. El sudor, ¿sí? El sudor, el estrés que está ocasionando toda esa sensación de que algo en contra de nuestra voluntad va a llegar a nuestra vida y que nos va a afectar. Y esa era la lucha que Él tenía allí. Y por eso pidió a sus discípulos que le acompañaran para que le respaldaran en oración. ¿Cuántas veces nosotros estamos atravesando situaciones difíciles y muchas veces pedimos oración y la gente sabe de que la oración es poderosa y que la oración puede mover montañas, que la oración puede transformar la realidad más difícil que estamos viviendo? Y por eso el Señor Jesucristo, ¿sí?, aún dándonos ejemplo de que cuando estemos en momentos agónicos, en momentos de tanta dificultad, pues tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar respaldo. Si Él lo hizo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Si somos humanos, somos limitados, somos débiles. ¿Sí? Él lo hizo, no porque Él no lo pudiera hacer, sino porque nos estaba enseñando. Es que en su condición humana tenemos que aprender a depender de Dios. Si Él lo hizo siendo el Hijo de Dios, dependió de Dios, se apoyó en Dios. Entonces, ¿por qué sufrió Jesucristo tal agonía? Pues el pecado fue la principal causa por la cual Dios le llevó a la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, vemos que el pecado del hombre ante la mentira de Satanás está allí manifestándose siempre. Remontémonos al huerto del Edén. Eva le creyó y le dio lugar al diablo. Lo escuchó y se rebeló
Y entonces Adán participó también de aquella rebeldía, porque Adán se descuidó en su rol de autoridad sobre y por el pecado, pues ellos recibieron esa maldición, ellos fueron maldecidos y toda la raza humana. Por eso dice la Biblia en Romanos 3, 23, porque la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando dice todos pecaron es porque en Adán toda la raza humana está inmersa, y esa es la culpabilidad, lo que le llaman el pecado original. ¿Por qué más? Porque era el único, él era el único que podía ocupar nuestro lugar. Recordemos que para cubrir el pecado se utilizaba la sangre de los machos cabríos, de las ovejas, para cubrir el pecado, pero era cubierto el pecado, no era quitado completamente el pecado. Entonces nadie más que Jesús podía derramar su sangre y morir por nosotros. Él es el Cordero de Dios. Y remontémonos al caso de Abraham, cuando Abraham Dios le aparece y después de haberle dado el hijo, después de haberle prometido y cumplido con su hijo, ya su hijo ya llegando casi a la adolescencia, el Señor le dice, Abraham, sacrifícame, conságrame, sacrifícame a tu hijo, ¿sí? El único al que amas. Y el Señor lo lleva a un lugar, a un monte que Dios le escogió donde llevar a su hijo para ofrecerle el sacrificio. Y vemos que Abraham no lo rehusó, Abraham no se negó, Abraham preparó todo, absolutamente todo. Seguramente Abraham salió sin decirle a su esposa, simplemente le dijo, va a ir con el muchacho, con Isaac, vamos a ir a un lugar a hacer un altar y a adorar al Señor. Pero seguramente si Abraham le hubiese dicho a ella, voy a ir a sacrificar a nuestro hijo, imagínense pues qué habría sucedido con Sara. Seguramente Sara se habría opuesto, ¿no? En su condición de madre. Pero Abraham hizo las cosas calladamente y llevó a su hijo. Todo lo dispuso para el sacrificio. Y cuando ya levantó su mano para degollar a su hijo, se aparece la voz del Señor que le dice, Abraham, Abraham, detente, ¿sí? Detente. Porque Dios miró y probó el corazón de Abraham, que fue obediente, obediente a la voz del Señor, a la voluntad de Dios. Entonces, en vez de sacrificar a su hijo, a sus espaldas encontró a un cordero enredado ahí en una zarza, y ese es el cordero que fue sacrificado en lugar de Isaac. Bueno, esa es una tipología de lo que hizo Dios con nosotros, ¿sí? Él no permitió que nosotros fuéramos sacrificados, que nosotros muriéramos, y envió al Cordero de Dios, el sustituto. No fue Isaac, fue el corderito, el sustituto. Bueno, ese corderito tipifica al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Entonces Jesucristo era el único que podía ocupar nuestro lugar. Nadie más que Jesús podía morir por nosotros. Entonces no vale la vida de otro pecador para que nosotros seamos salvos. No sirve la vida de otro hombre igual a nosotros para salvarnos. Se necesita de alguien muy especial, de un cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Por eso el nacimiento de Jesucristo fue un nacimiento sobrenatural, ¿sí? Como lo anunció el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Él era el único, ¿sí? Que podía
cumplir con todos los requisitos, sin mancha, sin pecado, ¿sí? Él ocupó el lugar nuestro para que nosotros pudiéramos ser libres. Él cumplió, ¿cierto?, ese papel de sustituto. Él tomó nuestro lugar. Él fue a la cruz por usted y por mí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a aplicar este especial derramamiento de la sangre de Jesucristo allí en Getsemaní? La sangre que derramó Jesucristo allí en Getsemaní pues nos libera por haber dado lugar a las mentiras del diablo en nuestras vidas. Recordemos que el diablo Satanás estuvo siempre al acecho de Jesús. Cuando por el Espíritu fue llevado al desierto, allí en 3 ocasiones se apareció Satanás para tentarle y para ofrecerle muchas cosas, para ofrecerle comida, para ofrecerle riquezas, para ofrecerle fama, y en las 3 ocasiones el Señor le rehusó y el Señor le resistió, usando la palabra del Señor. Satanás también conoce la Biblia y por eso, como cristianos, no nos podemos quedar el lujo simplemente con ser oidores de la palabra, sino que hay que escudriñar. El Señor dice que escudriñemos las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces, si queremos conocer a Jesús, su obra, su sacrificio, su muerte, su resurrección, pues hay que ir a la Biblia, hay que ir a la palabra del Señor. Entonces nos libera de las mentiras del enemigo. Satanás fue el que tentó a Adán y a Eva en el huerto, ¿sí?, con mentiras y engaños, con astucia, con que Dios les ha dicho, miren, poniendo siempre la duda, poniendo siempre en entredicho la voluntad de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que siempre el enemigo estará al acecho de nuestra vida. Dar lugar al diablo nos traerá siempre división, nos traerá siempre cosas malas, maldiciones a nuestra vida. Cuando cedemos lugar al diablo, dice el apóstol Pablo que no demos lugar al diablo. No le demos lugar, no le dé chance, no deis lugar al diablo. Sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Por su sangre también las posibilidades de tener la mente de Cristo, la mente de Dios y no los pensamientos de las mentiras y del engaño y del diablo. Nosotros estamos llamados a renovar nuestra mente cada día. En la mente se libran grandes batallas. La mente se constituye en un campo de batalla, donde el enemigo está constantemente lanzando dardos, lanzando ataques, ¿sí? Y por eso vemos hoy en día tanta enfermedad mental, tanto enfermo mental. Y muchos cristianos, los cristianos no somos la excepción. Hay muchos cristianos que están muy mal de su cabeza, muy mal de su mente, ¿sí?, porque le han dado lugar al diablo, porque le han dado lugar. Darle lugar al diablo es oír su voz, creer lo que él dice, las mentiras y el engaño que él dice. Y ahí la agonía que el Señor Jesucristo padeció aquí en Getsemaní por usted y por mí, para liberarnos de esas trampas del enemigo. Entonces, por su sangre tenemos la posibilidad de tener la mente de Dios y no los pensamientos ni las mentiras del engaño del enemigo. En el libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 11, nos dice acá la palabra del Señor. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 y 20.
Nos dice aquí la palabra del Señor, verso 19. Muy bien. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré el corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean un pueblo y yo sea a ellos por Dios. Qué maravillosa promesa de lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Dice que Él pondrá un espíritu nuevo y nos dará un corazón de carne y quitará el corazón de piedra, el corazón endurecido, ¿sí? Para que nosotros le seamos a Él un pueblo especial, ¿sí? Ahí dice, para que anden en mis ordenanzas. Se necesita ser obediente. La mayor demanda que Dios nos hace por medio de su palabra es la obediencia, no los sacrificios ni el servicio. Los sacrificios y el servicio vienen como consecuencia de primero aprender a temer a Dios, tenerlo en cuenta. La sangre de Jesucristo nos libera de las palabras de maldición que muchas veces hemos escuchado de parte del enemigo, de parte de muchas personas, y sobre todo de aquellas personas que están en autoridad sobre nuestra vida. Caso especial de nuestros padres, que muchas veces como padres maldecimos a nuestros hijos. ¿Y cuándo se maldice un hijo? Cuando usted habla mal de su hijo, cuando usted le dice cosas negativas, cuando usted le critica, cuando usted le compara, cuando usted le rechaza, ¿cierto? Eso es maldecir, porque maldecir es hablar mal. Estamos llamados a bendecir. Dios nos dio una boca para que bendigamos y no maldigamos. Entonces, la sangre derramada de Jesús en Getsemaní nos libera por haber dado lugar a las mentiras del diablo a nuestra vida. De esta manera nosotros aplicamos, ¿cierto?, la sangre de Cristo para anular toda palabra ociosa, toda palabra negativa, toda palabra de maldición que nos haya afectado, que nos haya marcado. Una persona puede ser anulada completamente cuando escucha palabras de pronto de sus padres, denigrando de él, de ellos, y los puede realmente limitar para el resto de su vida. Por eso es importante aplicar la sangre de Cristo en nuestra vida para ser libres de esas maldiciones. Entendamos que siempre que demos lugar al diablo, pues siempre va a traer esas consecuencias. La sangre de Jesucristo también nos libera de las palabras de maldición y mentira que otras personas han pronunciado sobre nuestra vida. Hay gente envidiosa, hay gente mala, instrumentos de Satanás, que se levantan como enemigos, ¿sí? A veces nos levantamos enemigos gratuitos que quieren maldecir, como Balaam, ¿cierto? Hijo de Peor, que quería maldecir al pueblo de Israel, y contrata a ese profeta, lo soborna para que maldiga al pueblo, ¿sí? Y vemos que mucha gente es usada por Satanás para maldecir nuestra vida. Entonces la sangre nos libera de esas palabras de maldición y mentiras y engaños que otras personas han pronunciado sobre nuestras vidas. La sangre de Jesucristo también nos libera de las maldiciones y mentiras que nosotros mismos hemos pronunciado hacia nosotros, porque nosotros mismos nos maldecimos a veces. Cuando usted habla mal de usted mismo, cuando usted mismo se critica, cuando usted mismo se rechaza, cuando usted no se acepta, está ¿qué? Maldiciéndose, ¿sí? Cuando usted dice, uy, tan feo que estoy, tan fea que estoy, tan bruto que soy, bueno, ahí usted mismo se está auto maldiciendo. Bueno, importante que la sangre de Jesucristo pues nos limpie de esos errores que hemos cometido en contra de nosotros mismos. Luego también la sangre de Jesucristo nos libera de las traiciones, engaños que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, que hemos sufrido por aquellas personas en quienes hemos confiado, en quienes teníamos de pronto un acuerdo, una
un compromiso y muchas veces todo eso se rompió, muchas veces se incumplió. Entonces ella nos libera de esos engaños, de esas traiciones a las cuales hemos sido sometidos por las personas en las cuales en un momento hemos depositado la confianza y nos han defraudado. Por eso el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? El único digno de confianza absoluta es Dios. Finalmente, ¿quiénes son las personas que usted de pronto le han engañado, le han traicionado? Esas personas a las cuales usted también ha engañado y ha traicionado. Porque esta situación puede ir de parte y parte, ¿sí? Así como nosotros hemos experimentado el rechazo, otros también nos han rechazado y nosotros hemos rechazado a otros. Entonces, ¿quiénes son las personas en su vida que le han traicionado? Las personas que le han dañado, ¿sí? ¿Para qué? Para perdonar a unas y pedir perdón por las otras, por las que hemos ofendido, por las que hemos defraudado. Entonces, recordar que debemos reconocer que el engaño del diablo, cuando desobedecemos a Dios, entramos en maldición, caemos bajo esa maldición. La desobediencia trae siempre maldición. Pedirle perdón a Dios por la desobediencia, por la rebeldía. Muchas veces nos hemos rebelado en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus principios. Pedir perdón a Dios por haber engañado y traicionado a otras personas y también restituir, porque la Biblia nos manda no solamente a pedir perdón, sino también a restituir, como lo hizo Zaqueo. Recordemos a Zaqueo cuando se encuentra con el Señor, que él se tiene que subir a un árbol para poderle contemplar, para poderle ver. Y cuando el Señor mira a Zaqueo, le dice: Zaqueo, desciende. Él estaba encaramado, subido en un árbol, porque él era muy bajito de estatura y la multitud no dejaba ver a Jesús. Y el Señor le dice: desciende, porque esta noche voy a posar en tu casa. Y cuando Zaqueo recibe al Señor en casa, lo recibe con gozo. Y lo primero que le dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Es decir, este hombre, su condición de recaudador de impuestos era un ladrón, porque los recaudadores de impuestos no solamente cobraban el impuesto que era para Roma, sino que también ponían un porcentaje para ellos. Entonces de esa manera se enriquecían, luego eran muy odiados por el pueblo. Y ese era uno, Zaqueo, pequeño Zaqueo, era un ladrón, recaudador de impuestos. Y dice él, cuando entró el Señor a su casa, dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y entonces dijo él: Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Se le despertó la generosidad, ¿sí? Y también se le despertó el ser honesto. Y si en algo he robado a alguien, he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado, ¿sí? Entonces vemos allí cómo el Señor Jesucristo nos habla acerca del engaño y la traición a otros. Pedir perdón a esas personas que hemos traicionado, que hemos defraudado, y perdonar también a aquellos que lo han hecho con nosotros. Aplicar la sangre de Jesucristo que derramó en Getsemaní en nuestra vida es muy importante, ¿sí? Saber de que esa sangre nos lava, nos purifica y nos cubre de toda maldad. Y permanecer siempre en la palabra de Dios, en la palabra de bendición, en la palabra de vida, en la palabra de paz, en la palabra de bienestar, de bendición,
Bendecir es decir bien, hablar bien. Si no tenemos nada que hablar bien de una persona, es mejor quedarnos callados. Y debemos aprender a declarar que aunque otros nos hayan mentido y traicionado, Jesús nunca lo hará. Jesús permanecerá siempre fiel. Que en Él no hay engaño, que en Él no hay mentira, que en Él no hay hipocresía. Mañana continuaremos entonces con nuestra segunda reflexión acerca de estos derramamientos de la sangre de Jesucristo. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor, porque nos permites en esta mañana, Señor, oh Dios del cielo, meditar, Señor, en esta obra gloriosa que realizaste allí en la cruz, por este caso tu sangre preciosa, Señor, porque es tan valiosa, Señor, y tan importante la sangre de Cristo en nuestra vida. Saber de que tú nos liberaste de una vana manera de vivir, Señor, oh Dios del cielo. Hoy te pedimos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que nos lleves cada día, Señor, a entender que la vida cristiana no es una religión, Señor, es una forma, un estilo de vida, Señor, que es el vivir tu vida, Señor, el seguir tus pasos, seguir tu ejemplo, el dejar que tú vivas a través nuestro, Señor, a través de nuestra vida, para que de esa manera se haga, Señor, tu voluntad. Gracias, Dios del cielo, por amarnos, por salvarnos, por redimirnos, por rescatarnos de esa vana manera de vivir. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Que tu bendición rica y abundante nos acompañe, Señor. Y declaramos nuestra vida cubierta con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Limpia nuestros pecados, Señor. Límpianos de toda maldad. Límpianos de toda condenación, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu inmenso amor y por tu misericordia. En el nombre precioso de Jesús, te damos toda la gloria a ti, Señor. La alabanza y la exaltación. Vamos a escuchar esta hermosa canción. Reflexione allí sobre la importancia de la sangre de Jesús. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa
despreciado y desechado. El varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Así es, Señor, gracias por tu preciosa sangre, gracias, Señor, por tu sangre maravillosa, Señor, que nos libera, Señor, que nos limpia, que nos purifica, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos permitas aplicar, Señor, oh Dios del cielo, esta verdad maravillosa en nuestra vida y ser libres, bendito Dios del cielo, de toda condenación. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, no olvidemos que tenemos nuestro Congreso Global de Familias allí en la ciudad de Deerfield Beach, allí en la Florida. No se puede olvidar usted de esa gran bendición de disfrutar juntos en familia en nuestro Congreso Global de cada año allí en la Florida, Congreso de Familias en Libertad para adorar a Dios. Hola amigos, ¿cómo están? Este 29 de mayo al 1 de junio queremos invitarte al encuentro global de nuestra iglesia Senti City, donde estaremos trabajando las áreas mental, espiritual y física. La área física la estaremos trabajando con la increíble Michelle, que va a estar dando clases de Zumba todos los días, 30 minutos en la madrugada al lado de la playa. Así como es importante trabajar nuestra área mental y espiritual, también es muy importante trabajar nuestra área física, porque dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tendremos seminarios para toda la familia, Para niños, para jóvenes, para damas para solteros. y para parejas. Para reservar tu cupo o para más información, visita los enlaces que ves aquí o llama a este número. Claro, ¿y dónde va a ser? Va a ser en Embassy Suites by Hilton en Deerfield Beach, en la Florida. Si esto es un evento que tú crees que le interesa a alguien de tu familia, a tu amigo, a tu amiga, a tu tío, a tu tía, abuelo, abuela, por favor, comparte este video con ellos y nos vemos allá. ¡Chao! ¡Nos vemos allá! Nos vemos allá, nos vemos allá. Bueno, familia, también recordarles que ya está a la venta en las tiendas de Amazon el tercer libro de la serie Camino, Verdad y Vida, en versión digital y en versión física. Camino y Verdad y Vida, verdades que iluminan el camino. Ya lo pueden adquirir
y pueden adquirir pues toda la colección también. Ya dentro de poco también estaremos anunciando la publicación del 4º libro para completar ya la serie de los 4 libros que van a componer este devocional Camino, Verdad y Vida, que va a ser una herramienta, que es una herramienta muy importante para su vida espiritual. Así que no se lo vaya a perder. Ya lo pueden adquirir en las tiendas de Amazon citando a la autora, la pastora Amparo Ramos Solarte, mi esposa. Y bueno, también recordarles que ya estamos preparativos para la peregrinación de acción de gracias a Dios en la tierra de la Biblia, en la Tierra Santa. Así que ahí les dejo la invitación y nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos y feliz día. Únete a nuestra travesía espiritual sobre las tierras que vieron nacer nuestra fe. Descubre los tesoros ocultos en Jordania, desde la majestuosa ciudad de Petra hasta el vasto desierto de Wadi Rum, testigos de la fe y la perseverancia. Continúa tu travesía en Israel y sigue los pasos de Jesús. En el mar de Galilea, en donde cada ola, cada onda cuenta una historia de milagros y enseñanzas. Jerusalén. La tumba vacía. Muro de los Lamentos. Y demás lugares emblemáticos. Vive una experiencia transformadora. En octubre, Jordania e Israel te esperan.